Manual de emergencia del vehículo. El manual de emergencia del vehículo es fundamental, porque contiene la información de los riesgos del vehículo, inmovilización, qué hacer en caso de incendio, cómo realizar la desconexión del circuito de alta tensión, sumergir el vehículo en agua, el transporte en grúa, etc. Hay que explicar a todos los usuarios del vehículo el manual de emergencia. Es fundamental explicar a todos los usuarios del vehículo, como el conductor, usuarios y pasajeros, el manual, para que sepan qué hacer en caso de incendio, inmovilización del vehículo, etc. La formación puede ser presencial, online, en vídeo, etc. Lo recomendable es que la formación sea impartida por el fabricante del vehículo, porque conoce todo el conocimiento sobre el vehículo. Es recomendable que el alumno que recibe la formación firme un recibit de que ha recibido la formación, por si realiza malas prácticas o usos indebidos en el vehículo. El manual tiene que estar accesible en todo momento al conductor y usuario del vehículo. Conoce y suscríbete gratuitamente en el canal de gestión de flotas de vehículos en YouTube. Aprenderás las últimas noticias, tecnología, recomendaciones, clases, ponencias, casos prácticos, etc. de las más importantes compañías en gestión de flotas. ¡Únete! Lo recomendable es entregarlo en formato PDF, pero también se puede entregar impreso para que esté en el vehículo. Código QR en el parabrisas. El código QR del parabrisas muestra información relevante como la ficha de seguridad del vehículo. La equipan algunos modelos actuales. Desarrolla información técnica que puede ser de utilidad a los bomberos, para saber de una forma mucho más eficaz y rápida cómo acceder hasta el interior del vehículo en casos de grave accidente. El documento muestra, entre otros elementos, la ubicación de la batería y de los airbags. Avisos fundamentales para que los servicios de emergencias puedan hacer un corte rápido y sin riesgos. Las pequeñas bombonas de gas conectadas a los airbags, por ejemplo, son una trampa en estas circunstancias. Además de los cables de alta tensión, la ubicación de la batería, los pretensores de los cinturones, etc., son obstáculos y dificultades para los equipos de rescate que intentan liberar a la persona accidentada. Las instrucciones de la hoja de rescate son específicas de cada marca y de cada modelo en cuestión. Crear nuestra propia hoja de rescate y código QR. Si el vehículo no tiene una hoja de rescate y código QR en el parabrisas, se puede crear una con las instrucciones sobre los riesgos del vehículo, baterías, desconexión del circuito de alta tensión, acceso a los pasajeros, etc. que se considere. También, si consideramos que la hoja de rescate que tiene el vehículo no es suficiente, podemos crear otra más completa. Hoja de rescate impresa en el interior del vehículo. Otra opción es llevar la hoja de rescate impresa en el interior del vehículo. Lo recomendable es llevarla en el parasol del conductor, porque es el lugar donde siempre permanece sin moverse tras un accidente. Hay que poner una pegatina en el parabrisas, en un lugar que no reste visibilidad, que indique que se cuenta con hoja de rescate en el interior. Mantenimiento de la batería. El mantenimiento de la batería es fundamental para evitar los incendios. Hay que realizarlo según las instrucciones del fabricante y en el periodo de tiempo que indique el fabricante. En el mantenimiento de la batería hay que realizar las siguientes tareas. Refrigerante de la batería. Un vehículo eléctrico lleva refrigerante para la batería y otros componentes del sistema eléctrico de alta tensión, que alcanzan altas temperaturas cuando trabajan. Tener la cantidad de líquido correcta y en buen estado es fundamental para el buen funcionamiento de la batería. Al contrario, la falta de refrigerante puede ocasionar averías graves. Si el refrigerante está degradado o existen fugas en el circuito de refrigeración, puede que no refrigere adecuadamente las celdas y tengan una alta temperatura que provoquen el incendio. Hay que cambiar el refrigerante de la batería cuando el fabricante lo indique o esté degradado. Normalmente, los fabricantes recomiendan cambiar el líquido refrigerante con muchos kilómetros a partir de los 150.000 kilómetros o 8 años. Hay que comprobar
que no existen fugas del líquido refrigerante de la batería. Electrónica de potencia. Hay que comprobar las conexiones eléctricas, así como el aislamiento de los cables, el motor y la batería. Esta operación tiene que hacerlo un equipo especializado. Juntas de estanquidad de la batería. La batería tiene unas juntas de estanquidad de goma para que no entre agua en la misma. Con el tiempo se deterioran y degradan, permitiendo fugas de agua en el interior de la batería que pueden inutilizarla o provocar un incendio. Se recomienda sustituir siempre estas juntas de estanqueidad. Tienen un coste muy bajo en comparación con el alto coste de una reparación o incendio de la batería. A continuación, se desarrolla un caso real de entrada de agua dentro de la batería. Aunque la batería no se incendió, provocó que el vehículo no funcionase. Un Tesla Model Y en Edimburgo no funcionaba porque la batería de su coche estaba dañada por la entrada de agua. Tesla les dijo que se trataba de un problema climático causado por las fuertes lluvias que hubo en Edimburgo cuando el coche se abrió. Esta avería no estaba cubierta por la garantía de 8 años que ofrece Tesla para este componente. El taller de Tesla les comunicó que el precio de la reparación ascendía a 20.088 euros, aunque un taller independiente puede rebajar en varios miles de euros el arreglo. Estanquidad de la batería. Es muy importante la estanquidad de la batería. Hay que comprobar que la carcasa de la batería no tiene orificios o está en mal estado por donde se pueda introducir agua. También hay que comprobar que las protecciones que hay debajo de la batería no estén dañadas o deterioradas. Cable de carga. El cable de carga se puede incendiar debido a una alta potencia de recarga o que el cable esté defectuoso, propagando el incendio a la batería del vehículo. El cable de carga debe estar limpio y seco, y procurar que no se moje cuando está recargando. Adquisición del vehículo. Antes de adquirir el vehículo eléctrico se recomienda realizar las siguientes tareas. Realizar una investigación sobre la batería del vehículo. Las baterías de los vehículos eléctricos tienen fallos de diseño, fabricación, componentes etc. que pueden causar un incendio, como ha ocurrido con el Chevrolet Bolt, Hyundai Kona Electric, Ford F-150, Nikola, Tesla etc. Hay que realizar una investigación sobre la batería o el modelo de vehículo que queremos adquirir por si tiene algún problema que puede causar un incendio. Las fuentes de investigación pueden ser varias. Internet. Se puede investigar en Internet sobre posibles fallos de la batería o del modelo del vehículo que queremos adquirir. Foros en Internet o en ferias. Si hay foros del vehículo eléctrico, podemos preguntar sobre el modelo del vehículo que queremos adquirir. Otras flotas. Si tenemos contactos con otras flotas, podemos preguntar sobre el modelo del vehículo que queremos adquirir. Marca de la batería. Se recomienda investigar sobre la marca de la batería, por si sus baterías han tenido fallos que pueden provocar un incendio. Histórico o experiencia propia de nuestra flota. Si en nuestra flota se tienen vehículos eléctricos de la marca y modelo del vehículo y batería del vehículo que queremos adquirir, se tiene una experiencia y conocimiento muy valiosa para la toma de decisión. Tecnología utilizada en la batería. La tecnología de las baterías evoluciona muy rápidamente y los fabricantes de baterías incluyen nuevas tecnologías y materiales para prevenir o apagar los incendios. Hay tecnologías que son más seguras que otras en los incendios, como el electrolito sólido respecto al electrolito líquido. Hay que adquirir aquellas baterías que tengan la tecnología más segura para prevenir y apagar el incendio. Componentes de protección de la batería. La batería, al estar situada en el bajo del vehículo, sufre golpes que puede provocar un orificio en la misma, permitiendo el paso de agua u otros líquidos, o un cortocircuito y provocar un incendio o una avería grave. Los vehículos eléctricos en los bajos suelen llevar elementos de protección de la batería. Dependiendo del fabricante del vehículo, estos componentes de protección son mejores o peores. También hay que conocer el grosor del empaquetado de la batería porque varía entre los fabricantes de vehículos. Los componentes de protección más habituales son las barras tubulares y placas de alta resistencia. Hay que conocer qué componentes de protección de la batería tiene el vehículo a adquirir que protegen la batería.
Esta información puede estar en la ficha técnica del vehículo, pero puede ser que se tenga que visitar el concesionario y subir el vehículo en un elevador para conocerlo. Altura al suelo de la batería. Cuanta mayor sea la altura al suelo de la batería, menos riesgo de impactos de la batería y que se produzca un incendio por un golpe o la entrada de agua. Pasos de actuación en la extinción de un incendio. En un vehículo eléctrico es conveniente introducir ciertos controles específicos para reducir los riesgos por la batería de alto voltaje, como las posibilidades de electrocución, las quemaduras eléctricas provocadas por el calor, el incendio provocado por reacciones químicas incontroladas y temas específicos sobre la extracción de las víctimas o el traslado y almacenamiento del vehículo. A continuación, se desarrollan los 7 pasos que siguen los bomberos para extinguir un incendio. Identificar la marca y el modelo del vehículo eléctrico involucrado leyendo sus insignias. Con el manual de emergencia se obtiene la información detallada del procedimiento de apagado que ha desarrollado el fabricante. Los vehículos eléctricos tienen sistemas de seguridad únicos, tecnología específica de cada marca e incluso de cada modelo y electrónica propia. Inmovilización y el aislamiento. Los vehículos eléctricos son especialmente silenciosos, por lo que los bomberos deben localizar las llaves y comprobar en el tablero de instrumentos si está o no apagado. El manual de emergencia informa si el fabricante de automóviles ha incorporado un interruptor de apagado automático o manual, y si hay circuito de corte para aislar la energía de la batería del resto del cableado, los motores y los dispositivos electrónicos de control. Además, si el vehículo tiene una batería de 12 voltios, es necesario desconectar el cable del electrodo negativo. Excarcelación de los heridos y su extracción. En el manual de emergencia se definen las áreas de la carrocería que no deben ser cortadas, puesto que bajo ellas residen las baterías, el cableado o los cilindros de inflado de los airbags. También indica dónde se encuentran los cercos de acero que forman parte de la estructura resistente de puertas y techo. Obviamente deben utilizarse todos los protocolos de seguridad estándar para la extracción de pasajeros. Ubicar la batería. Las baterías de los vehículos eléctricos se sitúan generalmente debajo del piso. Las baterías de vehículos híbridos más pequeñas que los eléctricos puros se sitúan habitualmente detrás o debajo de los asientos, en el maletero o en los túneles de piso central. En cambio, los vehículos 100% eléctricos se sitúan generalmente debajo del piso. Determinar si la batería está dañada. Para ello hay algunas variables que los bomberos deben comprobar, como si la carcasa en la que se integra la batería ha sido perforada, si se ha sumergido en agua, si ha estado expuesta al combustible de otro vehículo, si está caliente o si se escuchan explosiones internas. En estos casos, verificar la batería con una cámara termográfica. Buscando puntos calientes es una necesidad que se incluye en el manual de emergencia. Enfriar la batería, para lo que se requiere mucha agua y por lo tanto debe asegurarse su suministro. Si la batería suma algún tipo de vapor caliente al refrigerarla, los bomberos deben utilizar un equipo de respiración autónoma. Además, no deben cortar ni aplastar la batería, puesto que podría causar una fuga térmica, ya que las celdas cortocircuitadas calientan las adyacentes, provocando una reacción en cadena. Una vez terminado el proceso, la batería debe permanecer a temperatura ambiente durante al menos 45 minutos antes de liberar el vehículo para su transporte. Almacenamiento del vehículo dañado. En el caso de que haya estado sumergido, haya sufrido un incendio o un golpe muy fuerte, este debe almacenarse al menos a 15 metros de otros vehículos o estructuras. En prevención de un posible incendio de la batería en los días posteriores al accidente. Medidas preventivas. La probabilidad de sufrir un incendio espontáneo de la batería es muy baja, pero si ocurre en las instalaciones donde están aparcados los vehículos, puede extenderse al resto de vehículos de la flota, provocando unas consecuencias económicas y de servicio muy graves. Por lo que hay que tomar las medidas adecuadas para su prevención y extinción.
Cuando se produce un incendio en un vehículo eléctrico en cualquier lugar, siempre hay que llamar a los bomberos para su extinción, pero se pueden tomar unas medidas inmediatas. Para prevenir y controlar los incendios en los vehículos de la flota se recomienda realizar protocolo de extinción de incendios. Hay que desarrollar un protocolo de actuación para el control y seguimiento de los vehículos, y en caso de que se produzca un incendio, que deben conocer todos los trabajadores que gestionan la flota y usuarios de los vehículos. Lo recomendable es impartir formación presencial para explicar el protocolo. El protocolo tiene que desarrollar qué realizar para el control y seguimiento de incendio, cómo utilizar cámaras termográficas, detectores de gases, etc., y cuando se produce un incendio qué EPIs utilizar, extintor, etc., que se ha desarrollado anteriormente. El protocolo tiene que estar en formato PDF para que trabajadores que gestionan la flota y usuarios de los vehículos lo tengan. También se pueden grabar unos vídeos desarrollando el protocolo de actuación. Tener al menos un trabajador en cada turno de trabajo formado en la prevención y extinción de los incendios en vehículos eléctricos. Para tomar las primeras medidas en la extinción del incendio, como utilizar un extintor, poner la manta ignífuga, llamar a los bomberos, aislar el vehículo incendiado o aparcar los vehículos del alrededor. El trabajador tiene que utilizar los EPIs anteriormente desarrollados. Ponerse en contacto con los bomberos más cercanos para comunicarles que nuestra flota tiene vehículos eléctricos y entregarles los manuales de emergencia de cada modelo de vehículo. Es recomendable trabajar con los bomberos para desarrollar el protocolo de actuación, EPIs necesarios, extintores, etc. Realizar el mantenimiento de los vehículos según las instrucciones del fabricante y en el periodo que indique el fabricante como se ha desarrollado anteriormente. Utilizar cámaras termográficas para medir la temperatura de la batería del vehículo. Cuando un vehículo regrese a las instalaciones con una cámara termográfica se mide la temperatura de la batería. Cada cierto tiempo durante el día es recomendable medir la temperatura de la batería. Se pueden instalar cámaras termográficas fijas en el aparcamiento de los vehículos. Utilizar detectores de gases y humos. Antes de que se produzca el incendio de la batería se expulsan gases tóxicos, por lo que se recomienda utilizar detectores de estos gases. Es muy recomendable utilizarlos cuando el parking es subterráneo. Si utilizamos cámaras termográficas fijas, cuando se produce una fuga de gases de la batería se puede visualizar fácilmente. Utilizar detectores de sonido. Antes de que se produzca el incendio de la batería se expulsan gases tóxicos que emiten un ruido de soplido, por lo que se recomienda utilizar detectores de sonido. Es muy recomendable utilizarlos cuando el parking es subterráneo. Además, se recomienda acercarse al vehículo para comprobar que no emite ningún ruido. Vehículos con más del 50% de carga. Los vehículos con el 50% de carga son los que más probabilidad de incendio tienen, por lo que hay que realizar un control y seguimiento de estos vehículos. Realizar cursos de formación. Los fabricantes realizan cursos de formación de sus vehículos y algunos cuerpos de bombero imparten formación sobre la extinción de incendios en vehículos eléctricos. En vehículos eléctricos se recomienda aparcar al menos los vehículos a 15 metros de distancia, para que si ocurre un incendio no se extienda al resto de vehículos de la flota. Pero por motivos de espacio y coste no es posible en la mayoría de flotas y los vehículos están aparcados muy juntos. Cámaras termográficas. Las cámaras termográficas son fundamentales para la prevención y control de los incendios en vehículos eléctricos, porque permiten medir la temperatura de la batería y los cargadores. Pueden ser móviles o fijas. Las móviles se pueden utilizar en cualquier lugar para medir la temperatura de la batería del vehículo eléctrico y después de que se ha producido el incendio para comprobar que se ha extinguido. Las fijas solamente se pueden utilizar en un lugar fijo y se suelen utilizar para medir la temperatura de la batería y el cargador cuando el vehículo está cargando. También se pueden utilizar en el lugar donde están aparcados los vehículos.
Las cámaras termográficas son capaces de analizar visualmente la temperatura de los objetos gracias a su lente térmica. Mide, mediante una escala de colores de fríos a cálidos, la radiación térmica que desprenden los elementos captados. En el momento en que aparece alguna anomalía en la temperatura, las cámaras darán la alerta. Las cámaras tienen registrada su georreferencia, de modo que permite la localización del lugar para que los cuerpos de bomberos acudan lo más rápido posible en caso de incendio. Hay 3 opciones para controlar la temperatura de la batería y el cargador. Cámara individual. Una cámara termográfica enfoca al punto de carga y a la plaza de aparcamiento donde se encuentra el vehículo. Cámara multiespacio. Instalación de una cámara termográfica con un campo de visión más amplio, requiriendo menos cámaras para cubrir el aparcamiento y optimizando el coste de la instalación. Cámara integrada. Instalación de una cámara termográfica en el mismo punto de carga eléctrico. La cámara detectará la temperatura del cargador o del coche desde la propia unidad de carga, alertando de cualquier anomalía de temperatura. Esta solución es útil cuando hay pocos puntos de carga y cuando no es necesario vigilar el entorno. Las 3 opciones permiten al usuario la recarga de su vehículo eléctrico de forma segura, además de proporcionar tranquilidad al responsable del aparcamiento a ser capaces de detectar un aumento anómalo de la temperatura de forma eficaz. Dispositivos recomendados. Se recomienda tener los siguientes dispositivos en nuestras instalaciones. Hoja de rescate del vehículo, siempre disponible. Los EPIs, anteriormente desarrollados para la extinción del incendio. Extintores apropiados, para la extinción de incendios de baterías de vehículos eléctricos, como el desarrollado anteriormente del agente encapsulador multipropósito F500. Manta ignífuga, para cubrir el vehículo. Detectores de gases y humos. Antes de que se produzca el incendio de la batería, las celdas expulsan gases tóxicos. Además, emiten un ruido de soplido. Elevador mecánico o hidráulico, para alzar el vehículo lateralmente y verter directamente el agua sobre la batería. Cámara termográfica. Sirve para comprobar que la temperatura de la batería es la apropiada, por debajo de los 60-70 grados. Y una vez se ha extinguido el incendio, comprobar la temperatura del vehículo. Existen cámaras termográficas fijas, que se utilizan para controlar la temperatura del vehículo cuando está cargando. Los productos químicos y utensilios, para recoger los residuos y restos de la batería que se depositan en el incendio. Balizas y utensilios para señalizar el vehículo incendiado. Un contenedor de agua, para introducir el vehículo y evitar la reignición del incendio. Si el contenedor es fijo, además hay que tener una grúa para introducir el vehículo en el contenedor. Tener un espacio aislado, para dejar el vehículo eléctrico incendiado o el contenedor de agua aislado del resto de vehículos. Los cargadores de los vehículos tienen que cumplir las medidas antiincendios correspondientes. Dispositivos en cada vehículo. Se recomienda tener en cada vehículo eléctrico los siguientes dispositivos. Hoja de rescate en código QR o impresa. Los EPIs, anteriormente desarrollados para la extinción del incendio. Extintores apropiados, para la extinción de incendios de baterías de vehículos eléctricos como el desarrollado anteriormente del agente encapsulador multipropósito F500. Manta ignífuga, para cubrir el vehículo eléctrico. Elevadores laterales mecánicos, porque los hidráulicos son muy voluminosos. Cámara termográfica, para comprobar que el incendio se ha extinguido completamente. Los productos químicos y utensilios, para recoger los residuos y restos de la batería que se depositan en el incendio. Balizas y utensilios, para señalizar el vehículo incendiado. Acciones a realizar. Si el incendio ocurre en nuestras instalaciones, se recomiendan realizar las siguientes actividades. Apagar el vehículo si se está utilizando.
Llamar a los bomberos. Aislar el vehículo del resto de los vehículos de la flota, moviendo el vehículo a otro lugar o moviendo los vehículos de alrededor. Tomar las primeras medidas, como utilizar el extintor si se puede. Si se puede, poner la manta ignífuga. Balizar el vehículo. Esperar a los bomberos y que se encarguen de extinguir el incendio. Comprobar que el incendio se ha extinguido completamente. Recoger el agua, restos de la batería, productos tóxicos, etc. del incendio. Aislar el vehículo a otro lugar o introducirlo en un contenedor de agua. Realizar el control y seguimiento del vehículo. Acciones a realizar. Si el incendio ocurre cuando el vehículo está prestando el servicio fuera de nuestras instalaciones, se recomienda realizar las siguientes actividades. Lo primero es aparcar el vehículo en el arcén de la carretera o lejos de ella. Apagar el vehículo. Llamar a los bomberos. Tomar las primeras medidas, como utilizar el extintor si se puede. Rescatar a los ocupantes del vehículo si se puede. Balizar el vehículo. Si se puede, poner la manta ignífuga. Esperar a los bomberos y que se encarguen de extinguir el incendio. Introducir el vehículo en un contenedor de agua móvil si se tiene. Comprobar que el incendio se ha extinguido completamente. Recoger el agua, restos de la batería, productos tóxicos, etc. del incendio. Transportar el vehículo a nuestras instalaciones en una grúa. Aislar el vehículo o introducirlo en un contenedor de agua. Realizar el control y seguimiento del vehículo. Parking subterráneo. Es el peor escenario para que se produzca un incendio en un vehículo eléctrico de la flota. La ventilación no es la apropiada. Los gases tóxicos se concentran provocando su deflagración y el incendio de la batería. Se produce una nube de gases tóxicos muy concentrada y llamas alrededor del vehículo, en las que no se puede respirar, y se necesitan utilizar equipos de respiración apropiados. Hay un alto riesgo de que el incendio se propague a los vehículos de alrededor, incrementando la dificultad para extinguir el incendio. Las medidas preventivas y de control para evitar los incendios tienen que ser muy rigurosas. No se recomienda aparcar una flota de vehículos eléctricos en parkings subterráneos. Deberían aparcarse a lo sumo en la planta -1, debido a la mayor dificultad y riesgo de sofocar un incendio a partir de la planta -2. Algunas ciudades han prohibido aparcar y cargar vehículos eléctricos en plantas subterráneas. Hay que comprobar que el vehículo de los bomberos pueda entrar a las plantas subterráneas y pueda llegar a todos los vehículos de la flota. Si no es posible, se puede realizar un vehículo de bomberos para nuestra flota que llegue a todos los lugares. Gracias por su atención. En este capítulo se ha desarrollado por qué el incendio de la batería es el riesgo más grave del vehículo eléctrico y las medidas para prevenirlo y controlarlo. ¡Hasta pronto!